en abundancia. We're going to continue with our series of living an abundant life. Y como en las cosas de Dios no hay casualidades, And in the things of God, there is no coincidences. hoy en el tema que vamos a desarrollar, The theme that we're going to talk about today, vamos a ver el corazón de un pastor por su iglesia. we're going to see the heart of a pastor for his church. Los niños salgan y los padres recuerden de irlos a buscar Children can go to their classes and parents don't forget to pick them up después del culto. after service. Aleluya. Oremos al Señor. Let's pray. Amante Padre Celestial, Father, tú eres el que da la vida you are the one who gives life, y tú eres el que da el llamado and you are the one who gives the calling, y tú eres el que respalda, and you're the one that backs the calling. pero también tú eres el que soporta y das la unción para realizar esta obra. But you are also the one that helps and makes that work become a reality. Presentamos a nuestro senior pastor delante de ti, We Señor. present our senior pastor to you. Pedimos de que tú lo seas bendiciendo día tras día, We ask that you continue to bless him day after day. que esa pasión que él tiene por tu obra That passion that he has for your work sea traspasada a cada uno de nosotros, can be passed to each and every one of us. que esa pasión al servicio de tu obra That passion to serve in your work sea transmitida a cada uno de su iglesia, can be Señor. transmitted to each and every one of your church. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus. Y ahora, mientras meditamos en tu palabra, And now while we meditate on your word, ayúdanos, Señor, a tener nuestro corazón y nuestra mente abierta, receptivo a lo que tu palabra nos enseña. help us to have our minds and our hearts receptive and open to what it is that you want us to receive. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Juan capítulo 10, John chapter 10, versículo 10 dice Verse 10 Jesús. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. John chapter 10 verse 10 says, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Esta es una realidad, esta fue una realidad en los tiempos de Jesús, This was a reality in the times of Jesus, pero también es una realidad en nuestros tiempos. but it is also a reality in our times. Así como el enemigo quiso y vino y fue y trató de destruir la obra de Cristo en los tiempos de Cristo en la tierra, Just like the enemy came and tried to destroy and tried to steal and tried to manipulate what the work of Jesus was in his time, también está haciendo y está tratando de hacer lo mismo en nuestros tiempos. he's trying to do exactly the same thing in our times. Pero Cristo ha declarado de que su iglesia está viva y es triunfante But Jesus para has la gloria de su declared nombre. that his church is living and it's working effectively. Pero para que esta iglesia sea viva y triunfante día tras día, But for this church to be living and to be effective day after day, tiene que vivir en la abundancia de lo que Dios es. it has to live in the abundance of what God is. Por eso es que Jesús viene y dice, lo que el enemigo quiere robarte es mi abundancia para ti. That's why Jesus says that what the thief wants to take is the abundance that I provide. Y esa abundancia de lo que Dios es nos impulsará a hacer la obra que nos ha mandado a hacer. And that abundance of who Jesus is and that Jesus provides is what's going to push us to do the work of God. Pero también nos ayudará a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. But it will also help us to live our lives according to what Jesus No hay wants. razón por la cual vivir en derrota. There is no reason to live your life in destruction. No hay razón por la cual usted viva una vida cristiana que usted no se deleite en las cosas de Dios. There's no reason for you to live a Christian life where you don't delight in the things of the Lord.
Porque el cristiano que está basado, que está fundado en la roca inconmovible, cuando vengan vientos, vengan ríos, vengan tempestades, permanecerá firme en Cristo nuestro Señor. But the Christian who has their life founded on the rock that is unmovable will not be moved throughout storms and throughout rivers, but will be founded in Jesus. Hemos hablado de vivir una vida abundante en el amor de Cristo. We have talked about living an abundant life in the love of Christ. Hablamos de vivir una vida abundante en la misericordia de Cristo. We talked about living an abundant life in the mercy of God. Estuvimos viendo qué nos dice la Biblia sobre esta abundancia de su misericordia. We've seen what the Bible tells us about living and what this mercy, abundant También mercy. hablamos sobre vivir en la abundancia de su gracia. We also talked about living in the abundance of His grace. Pero hoy yo quiero que nos enfoquemos a hablar sobre viviendo una vida en abundancia de la fe de Dios. And today we're going to talk about what it is to live an abundant life in the faith of God. Fe es parte esencial de lo que nosotros somos. Faith is an essential part of who we are. Y debemos de tener esto claro en nuestra vida. And we should have this very clear in our lives. El escritor bíblico en Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. The author of Hebrews says that without faith it is impossible to please God. Y aunque podemos señalar varios aspectos en relación de la fe, And although we can name a couple of aspects of faith, yo quiero mencionar hoy el día dos de estos aspectos. Nada today más. I want to focus on just two of these aspects. El primero tiene que ver en relación a la fe, a nuestra fe, como llamamos en nuestra doctrina. And the first one that we're talking about is our faith in what we call our doctrines. Pablo, Paul, que en el libro de los Hechos se nos presenta como el misionero Pablo, who is in the book of Acts presented to us as the missionary Paul. él hizo los viajes misioneros, You know, he did all the missionary viajó trips. por muchos lugares, He went through a lot of places. predicó el He evangelio, preached the gospel. plantó He iglesia, planted churches. comenzando en el libro de Romanos, Beginning in the book of Romans, Corintios Corinth, y todas las demás cartas que escribe Pablo. and all the other letters that Paul writes. Se nos presenta a un Pablo como pastor, It is presented to us Paul as a pastor. un pastor que amaba la A iglesia, pastor who loved the church. un pastor que era celoso por la doctrina de la iglesia. A pastor who was jealous about the doctrines of the church. Así como él fue celoso, ¿se acuerdan? Por eso perseguía a los cristianos. The same way that he was jealous, remember how he used to persecute El the Señor Christians? utilizó esto para que él cuidara de su iglesia y que la iglesia se mantuviera firme en lo que Dios había dejado trazado. God used this same passion that he had to guide the church and to make sure that they were in the sound doctrine. Por eso es que cuando leemos las cartas de Pablo, And that's why when we read the letters of Paul, encontramos que las mayorías de ellas we find that in the majority of them, es Pablo escribiendo para poner orden en relación a la doctrina de la iglesia. it's Paul writing to put order in the doctrines of the church. Estuvo hasta el punto de que Pablo le tocó defender su apostolado. It got to a point where Paul even had to defend his apostleship. Porque hubieron unos que pusieron en duda y comenzaron a hablar mal de Pablo. Because there were some that would even doubt and were talking bad about Paul. Pero él lo hizo no con intención de fomentar enemistad, sino para aclarar y para que el pueblo entendiera lo que Pablo era y lo que Dios le había mandado hacer. And he didn't do it to make enemies or to sound better than others, but he did it just to stand ground on the calling and the purpose that God had for him. Y esto solo podíamos pasar un año entero hablando de los asuntos que Pablo le tocó arreglar en las diferentes iglesias. And it would take us a year roughly to go over all the different aspects of what Paul was trying to fix in the church. Pero uno de los aspectos que Pablo se enfocó mucho But one of the aspects that Paul put a lot of focus on, tenía que ver con la doctrina y con la fe. it had to do with doctrine and faith. Este punto era de mucho interés para los discípulos, And this was a very, very important aspect for the disciples. porque ya se estaban comenzando a levantar en diferentes lugares doctrinas de hombres, ideas de hombres que se estaban metiendo dentro de la iglesia para minimizar la palabra del Señor. Because at this time there was a lot of doctrines created by man that were finding a way to infiltrate into the church of God and to change these sound doctrines. Habían intereses There was personales. personal interest.
los cuales estaban desviando el mensaje de la doctrina de la iglesia. The ones that were deviating the message of the church. Se desviaron de su fe, declara las They escrituras. deviated from their faith. Y quiero llamar su atención y quiero que vaya conmigo a una de estas cartas, And I want to call your attention. I want you to go with me to one of these letters. que esta es una de las pocas cartas que Pablo escribió And this is one of the few letters that Paul wrote en la cual no tenía que corregir a la doctrina que había en la iglesia in which he didn't have to correct the doctrine that was in o the lo, church lo mal que estaba pasando dentro de la or iglesia. all the wrong that was occurring inside the church. Yo quiero que usted entienda algo. I want you to understand something. Esto es algo que no podemos ocultar. This is something that we can't hide. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, But let's go to the book of Revelation. encontramos de que Dios le reclama a las 7 We iglesias, see that God, en el mensaje a las 7 iglesias, le reclama a muchas de ellas que se han desviado de la doctrina la sana doctrina de cual ellos debían de estar firmes. he calls out some of the 7 churches who strayed away from the actual doctrine that they were supposed to have. Debemos de saber lo que creemos. We need to know what we believe. Le digo, hermano, hay muchas ideas. Let me tell you, there's a lot of ideas. Hay muchos buenos deseos. There's a lot of good desires. Pero debemos de entender cuáles son nuestras bases doctrinales para poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha dejado señalado. But we need to understand the actual doctrine and our beliefs, our foundation, in order to understand what it is that Jesus wants. Y no a deseos de hombres. And not the desires of man. Las asambleas de Dios no es la única iglesia sana, con doctrina sana. Voy The a decir assemblies esto en of God, claro. I'm going to make this clear, is not the only church that has sound doctrine. Pero déjeme decirle, But let me tell you, tenga cuidado con lo que usted recibe de otros lugares. be very careful with what you receive in other places. Porque para eso nosotros tenemos una doctrina clara. Because that is why we have a clear doctrine. No es para exaltar a una denominación. It's not to exalt a Es denomination. para vivir nuestra vida de acuerdo a lo que creemos y que la palabra de Dios nos enseña. It's to live our lives by what we believe and what the Word of God shows us. Hay muchas ideas de There's hombres. a lot of ideas of man. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. And this is what Paul tells Timothy. Esto es lo que Pablo le recomienda a Timoteo. This is what Paul recommends Timothy. En primera de Timoteo, capítulo 4. In 1 Timothy chapter 4, Mire cómo qué es lo que le dice allí Pablo a Timoteo, comenzando desde el versículo 1. let's look at what Paul tells Timothy beginning at verse 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Okay, what Verse 1 through 3. of Chapter 4. Chapter 4. 1 Timothy? Perdón, segunda de Timoteo. Sorry, segunda de Timoteo. Okay. 2 Timothy Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4, 3. verse 1 through 3. It says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all the long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Versículo 3, ella ya lo leyó en inglés, lo leo ahora a ustedes. Dice, porque vendrán tiempo cuando sufrirán, ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, ¿cómo? Conforme a sus propias concupiscencias, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a ¿qué? A fábulas. Chapter and verse 4 says, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Versículo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio. And Just then read that part. verse 5 says, but you be watchful. En español dice sobrio. ¿Qué es lo que dice? Lo que esa palabra ser sobrio nos indica de que estés de acuerdo
con tus sentidos, que no estés perturbado, que no te lleven porque tus sentidos no están claros y te lleven y te desvíen a otras cosas. In the Spanish version, it says the word sober, and to be sober, it means to be clear, to have a clear vision, to have a clear mind, and to not be swayed with different Una ideas. persona que ha estado tomando y que tiene el alcohol dentro de su cuerpo pierde muchas de sus habilidades, y eso no es estar sobrio. Eso es lo que quiere dar a entender aquí el apóstol Pablo. A person who's been drinking and then has alcohol in their body is not sober anymore. They cannot make sound decisions, or they're foggy and they make bad choices. Sé sobrio. Entiende lo que estás mirando, mira lo que estás escuchando, sé claro con lo que estás recibiendo y lo que tú has creído. Be sober. Be careful what you're listening to, what you're watching, what you are putting in your mind, and what you are listening to. Mire lo que dice, vamos ahora al primera de Corintios, primera de Timoteo, ahora sí el capítulo 4. Now we are really going to go to 1 Timothy chapter 4. Porque esta es la razón por la cual está aconsejando Pablo a Timoteo. And this is the reason why Paul is advising Timothy. Dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. And chapter 4, verse 1 of 1 Timothy says, and now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Es fácil desviarse. It's easy to sway. ¿Sabe dónde? Y yo le estaba enseñando esto a mi clase de los días lunes. And I was teaching this to the class of Mondays. ¿Sabe dónde es que comienza la falsa doctrina? Do you know where false doctrine begins? Normalmente. Normally? No comienza afuera, comienza dentro de la iglesia. It doesn't begin outside of the church, it starts inside. En la mayoría de los casos, los que se han levantado con una doctrina falsa han sido parte de las congregaciones. For the majority of the people that stand up with false doctrines do not come from the outside, but they start within the church. Por eso es que le está pidiendo Pablo a Timoteo: vive en la abundancia de la doctrina de tu fe y no te descuides, porque vendrán muchos hombres con muchas ideas, pero tú mantente en lo que es correcto. And that's why Paul was telling Timothy, be strong. Make sure that you are founded in your sound doctrine, because there will be a lot that will come with these false doctrines, these false ideas that will try to deviate you from the path. Versículo 14. Chapter 4, verse 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. Verse 14 says, do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on the hands of the eldership. Y mire lo que le dice en el versículo 16. And look what it says in verse 14. No solo le dice, ten cuidado de la doctrina de otros que se levantan de ideas y de muchos pensamientos buenos que aparentemente son buenos que se levantarán. And it doesn't only warn him about the doctrines that other people can come up with and that is trying to influence him. Sino que en el 16 también le advierte, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. But in verse 16 it says, take heed to yourself and to the doctrine. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. Debemos de vivir en la abundancia de la fe, de la doctrina del Señor. We need to live in the abundance of the faith of the doctrine of Christ. Volvamos a segunda de Timoteo, por favor. Let's go back to 2 Timothy. Capítulo 3. Chapter 3. El próximo domingo voy a terminar este mensaje, Next Sunday I will finish this message. pero no quiero apurarme para terminar sobre este punto porque es muy importante para nosotros. But I don't want to rush through this message just to finish, because it is a very important message for all of us. Una de las cosas que Jesús tuvo que no luchar, sino de que aclarar y que muchas personas se pusieron en contra de él, era porque traían hombres con una doctrina completamente diferente. One of the things that Jesus had to fight and to stand up against a lot in his time was all the men that would come with different doctrines and different ideas.
capítulo 3 de segunda de Timoteo, chapter 3 of 2 Timothy, comenzando en el versículo 1. beginning at verse 1. Nuevamente Pablo le está dando el consejo a Timoteo. Again, Paul is giving advice to Timothy. Recuerde, este es el pastor Pablo. This is Pastor Paul. Si una de las maneras más interesantes que usted puede leer las cartas que escribió Pablo, véalo desde la perspectiva de un pastor. And the best way that you can interpret or see the letters that were written by Paul is to look at them through the eyes of a pastor. Porque aunque no estuvo en una sola iglesia dirigiéndola como pastor principal de la iglesia, And although he wasn't in one specific location and guiding just that one church, él se sentía pastor de todas estas iglesias. he felt as the pastor of all these churches. Y él quería de que su iglesia del Señor se mantuviera firme en él, no desviándose por diferentes tendencias. And he didn't want the church to be derailed and to be living in other ideas. Esto es lo que entendía Pablo de que estaba aconteciendo. And this is what Paul believed that was happening. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. And it says in chapter 3, verse 1 of 2 Timothy, but know this, that in the last days perilous times will come. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. And for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. They will be unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God. Y mire cómo lo pone Pablo en el versículo 5. And look at what Paul says it in Y esta verse es una 5. de las cosas más difíciles, porque hay muchos que son engañados por esta apariencia de que habla aquí Pablo en el versículo 5. And it's very difficult because a lot of us are cheated or are deceived. There you go. Deceived by such people. Que tendrán, versículo 5, apariencia de qué, pero negarán qué, la eficacia de ella. ¿Y cómo le dice a Pablo, a Timoteo que debe de hacer? Ni te juntes con ellos, It says in ni te acerques a ellos. verse 5 says, having a form of godliness, but denying its power. And from such people turn away. Do not associate yourself with people like this. Yo sé que este mensaje no es para muchos, amén, gloria a Dios y aleluya. I know that this message for a lot of us is not an amen or glory to Tal God. vez no le hará emocionarse por esta Maybe- clase de mensaje. Maybe it won't get you very excited for this kind of message. Pero tal vez ese es el problema que están pasando algunas iglesias. But maybe this is the problem that's happening in a lot Hay of mucha churches. emoción, mucha cosa y no hay doctrina en la cual puedan fundamentarse y identificar la mentira cuando entra por las puertas. And there's a lot of churches where it's all emotion, where it's all the good, but there isn't a sound doctrine where they can see the lies once they enter through the doors. Tengo que terminar, pero quiero leer We este have to otro finish. pasaje But I want to read this passage en el mismo capítulo. in the same chapter. Mire cómo lo compara Pablo a estos hombres que describe en los versículos 1 al 5. And look how Paul compares these men that are described in verses 1 through 5. Lo vemos en el versículo 8. And we see it in verse 8. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos. ¿Y qué dice después? Réprobos en cuanto a la fe. And verse 8 says, now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds, disapproved concerning the faith. Cierre su Biblia. You can close your Bibles. Y le hago esta pregunta. And I'm going to ask you this question. Esta es la aplicación de este mensaje. This is the application of this message. ¿Cómo está su fe? How is your faith?
¿Cómo está lo que usted ha creído? How is what you have believed? ¿Cuál es el fundamento de su fe? What is the foundation of your faith? ¿Puede identificar alguna mentira que se puede introducir? Can you identify a lie that could be introduced into the church? Que con una apariencia de inocencia, de algo bueno, puede, That might have an innocent appearance. puede usted estar parados y firmes en lo que usted sabe y no es movido por todo viento de doctrina que anda por ahí. Can you be firm in your belief and know what you believe in and not be swayed with all the other ideas that might come? Esto es lo que anda buscando Dios en su iglesia. This is what God is looking for in his church. Repito, esto es lo que Dios anda buscando y quiere de su iglesia. And I repeat, this is what God is looking for and desires from his church. Una iglesia que sepa lo que ha creído, que esté firme, no en otras cosas, sino en Él. A church that knows what they believe in and is firm in what they believe in and what they know in him. Porque qué fácil es que un viento de doctrina nos lleve a un lado al otro. Because it's very easy to be swayed from one side to another through doctrines. ¿Cómo podemos aprender a mantenernos en la doctrina sana? How can we learn to be firm in our sound doctrine? Lea la Biblia, Read your Bible. estudie la Biblia, Study the Bible. ore. Pray. Pero le voy a advertir, But I'm going to warn you, no creo que por leer la Biblia y la estudia solamente ya va a estar libre de cualquier desvío de doctrina I don't think falsa. that just by reading and by praying is that you're going to be free from all the false doctrine. Porque muchas de estas doctrinas falsas utilizan pasajes de la Biblia. Because a lot of these false doctrines actually use passages from the Bible. Ay, pastor, ¿y entonces ahora qué hacemos? Well, Pastor, then what do we do? Es que depende también de nuestra comunión But it also depends on our communion y nuestra relación and our con el relationship Señor with Christ y nuestra vida de And santidad our que life of llevamos sanctity. delante de Dios. in front of Jesus. Porque el que vive en santidad, Because the one that lives in sanctity, el que tiene una relación cercana diariamente con el Señor, because the one that has a daily el close Espíritu relationship with Santo God, le hablará cuando Holy venga Spirit. algo que no sea de Dios. the Holy Spirit will talk to them when something that is not of God will come. Por bonito que parezca, por interesante que parezca, As pretty as it might look and as interesting as it might sound, por tan verdadero que or aparezca, how truthful it might look, es el que está viviendo en comunión que va a poder identificar las cosas. it is the one that is Claro. living in a daily communion that will be able to identify. Hace un tiempo atrás leí esto, puedes ir tocando, Israel. Some time ago, I read this. Leí esto acerca del equipo de una agencia de Estados Unidos que son expertas en identificar los billetes falsos. I read this about an agency that specializes in identifying fake bills. Uno de los problemas que hay en esta nación es la falsificación de dinero y en el mundo entero One también. of the many issues with this country is the fake bills that roam around. Pero me llamó la atención cómo es que ellos se preparan. But it caught my attention how they prepare themselves. ¿Qué es lo que ellos hacen para identificar a un billete que es falso? What they do, what they go through to be able to identify a fake bill. Y cuando estaba yo leyendo, de momento yo dije, esto debe de hacer. Okay, and when I was reading at the moment, I was thinking, okay, this is how it has to be. Cuando continué leyendo el reportaje, me di cuenta de que yo andaba bien perdido. When I continued to read the article, I realized I was completely lost. Porque yo pensaba de que una de las mejores maneras de identificar una falsa doctrina es estudiar la falsa doctrina. Because I thought that the best way to identify a false doctrine is to study that false Así es que yo doctrine. pensé, una de las mejores maneras de identificar un billete falso es estudiar un billete falso. So I figured that the best way to study or to identify a fake bill is to study a Y fake esta bill. agencia But this agency, dice que la mejor manera de identificar un billete falso they say that the best way to identify a fake bill es estudiar el billete que es verdadero. is to study the bill that is true, that is correct. Y lo estudian constantemente. And they study it constantly. Lo ven minuciosamente. They look at it very meticulously. Lo tocan. They touch it. Y por eso es que en algún momento con solo una vista rápida And that's why sometimes with just a quick o con glance solo un toque rápido or just by touching it de un really billete quick falso dice, of a fake bill, they eso say, no es así.
That's not it. Metámonos en la palabra. Get in the word. Metámonos con el Señor. Let's get into God. Eso nos ayudará a mantenernos firmes, así como le estaba aconsejando Pablo a Timoteo. Permanece en la doctrina, permanece en lo que has aprendido y librarás tu alma y ayudarás a aquellos que se han perdido. Póngase de pie. That is how we can stand firm in what Paul was telling Timothy, to not be swayed by the false doctrines. Cierre sus ojos. Close your eyes. Cierre sus ojos y medite en lo que acabo de escuchar. Close your eyes and meditate on what was just said. Hoy que celebramos el Día del Pastor Today that we celebrate Pastor's Day, y hoy que al observar los años atrás en la historia de esta iglesia, and when we observe the years past of this church, esta iglesia está en el lugar que está y en el tiempo que está, this church is in the place and in the time that it is, porque se ha mantenido because it en la has, doctrina del because Señor. it stands firm in the sound doctrine Ha of God. mantenido la fe. It has maintained its faith. Has guardado la fe. It has kept the faith. Sigue guardándola. Continue to keep, Sigue cuidando de ella. continue to protect it. Sigue buscando del Señor. Keep seeking God. Sigue afianzando tus pasos. Keep trusting your steps. Porque no es por ideas humanas. Because it is not by human ideas. No es por esfuerzos humanos It is not by human efforts que mi iglesia se ha mantenido. that the church has maintained. Es mi iglesia. It is the church, Y mi iglesia debe de and my buscarme. church needs to seek me. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Help Dios. us to be that church. Ayúdanos a hacer esta iglesia firmes en ti. Help us to be this church that is firm in you. Ayúdanos a amar tu palabra. Help us to love your word. Ayúdanos a leer tu Help palabra. us to read your Ayúdanos word. a estudiar tu Help us to palabra. study your word. Ayúdanos, Señor, a vivirla Help us to live it, y a tener Lord. una comunión, relación contigo And to- constantemente. To have a daily, constant communion with you. No solo buscarte cuando estemos en problemas y en necesidad, Not to just seek you when we're in need or we need something, sino de vivir but to en ti, live in you, buscándote a ti. seeking you. Porque apartados de ti, ninguno de nosotros podremos hacer nada. Because without you, we cannot do anything. Gracias, oh Cristo. Thank you, Lord. Te pido que esta palabra venga a ser esta semilla I hope that this word can be the seed que nos ayude, Señor, a poder ver lo que tú quieres que veamos. that can help us to see what it is that you want us to Oramos see. y pedimos de que nos examines, Espíritu Santo. I pray and I ask that you examine us. Y así como declaró David, And just like David y ve proclaimed, si hay en tu iglesia caminos de perversidad. there is in our church perverse ways. Ve si hay en tu iglesia caminos que no son tuyos, Check in your church if there is ways that are not of you, para apartarnos de ellos to stay away from y them vivir and to live puesto los ojos en Jesús, with our sights on you, el Jesus, autor y consumador de the nuestra author fe, of our faith, para la gloria tuya for the glory of you y la bendición nuestra. and the blessing of ours. En el nombre de Jesús. In your name, Amén. Jesus.